una actualización. Ya no soy subdirector médico, ya Ah, estamos, ya estás de tropa. ya está nuevamente en la operatividad, gracias a Dios. Es muy complejo estar en esas zonas. Sin embargo, el médico de urgencias tiene una característica muy peculiar que está, ahora sí, como dicen, está rompiéndola desde el punto de vista administrativo en diversos lugares. Entonces, parecía que tenemos un perfil bastante interesante también para las instituciones. ¿Por qué? Pues porque prácticamente sabemos de todo un poco. Y la toma de decisiones, pues prácticamente la hacemos muy rápido, ¿no? Entonces eso les gusta lo administrativo. Sin embargo, pues bueno, ahora nuevamente regreso a la operatividad. Y bueno, me presento, soy el doctor Manuel Caballero Sevilla, soy médico urgenciólogo, egresé de la Universidad Veracruzana, perdón, en Orizaba, y actualmente soy de Colima. Bueno, regresé a Colima y radico en Colima, en capital, y trabajo para dos instituciones, tanto para el ISSSTE como para el IMSS. Hace unos años tuve la fortuna de ser miembro y socio fundador de la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, y desde entonces, pues bueno, estamos tratando de impulsar la medicina de urgencias en el estado, que estaba prácticamente, era desconocida. A pesar de que ya había varios compañeros urgenciólogos, pues no se tenía esta idea de conformarnos, de asociarnos para, pues bueno, juntos trabajar para mejorar las condiciones de la medicina de urgencias en el estado, y pues bueno, rediseñar también la medicina de urgencias, que es algo bien importante. Entonces, el tema que vamos a hablar el día de hoy es reanimación y respuesta de líquidos mediante el monitoreo no invasivo. Seguramente ustedes ya lo hacen. Espero de que no duremos mucho y nos vayamos rápido. Sé que tienen muchas actividades, pero bueno, vamos a darle. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a ver en esta plática? Pues bueno, generalidades, ¿no? Sobre todo, pues, ¿qué es esto de choque? ¿Qué es esto de choque hipovolémico? Enfocado específicamente en el paciente hipovolémico hemorrágico, ¿sí? Que hablar sobre la endotelopatía sistémica, que es una definición que hace mucho tiempo lo habían tomado a consideración, lo modificaron y otra vez lo están retomando. Existe la lesión endotelial sistémica en el paciente politrauma, a pesar de que es demasiado rápido, la presentación del estado de choque, pues bueno, también así de rápido es la lesión endotelial. Platicar de algunas escalas predictivas de hemorragia masiva, que seguramente ya las conocen, tanto de forma intra como extrahospitalaria. ¿Qué herramientas tengo yo en los servicios de urgencias para un monitoreo no invasivo en áreas de choque? Y bueno, ¿cómo reanimar? ¿Qué reanimar? ¿Con qué reanimar? ¿Y por qué reanimar así? La respuesta a líquidos, sobre todo a líquidos de alta calidad. A ver, déjenme ver. Creo que no tengo activado la pantalla. Pero bueno, listo. Pues primero es hablar de qué es el choque hipovolémico hemorrágico. Hay diversas definiciones de choque hipovolémico hemorrágico, pero creo que la mejor definición para mí es que la cuña en el Critical Care en 1992, el doctor Chivetta, y habla de que el choque hipovolémico hemorrágico es un síndrome que cursa con una característica, es que es bajo flujo sanguíneo, y esto va a condicionar una inadecuada perfusión tisular. Esto a la larga o a mediano plazo va a condicionar también un trastorno metabólico celular, disfunción orgánica, falla orgánica y, por último, si no se revierte de forma temprana, pues la muerte. Otra definición del ATLS en su 10ª edición es más o menos similar. Es una anormalidad del sistema circulatorio que produce perfusión inadecuada hacia los órganos y oxigenación deficiente hacia los tejidos. Hablando un poco de datos duros de la numeralia, de acuerdo a lo que reporta la OMS,
dice que por lo menos 9 personas mueren cada minuto por lesiones asociadas a trauma o a violencia. Esto se traduce en 5.8 millones de muertes asociadas a esta causa específica, a la causa de trauma. La mayor causa es los accidentes vehiculares. Estos causan más de 1 millón de muertes, siendo esto la primera causa de mortalidad, y seguido de homicidios y suicidios, esto en algunas zonas, obviamente, algunos países. México no es la excepción con los homicidios y también con los suicidios. De hecho, por 2019 reportó esta inversión. Antes era eh, no, eran homicidios, suicidios estaba como en quinto lugar en 2016, y poco a poco el suicidio se ha ido estableciendo dentro de las primeras, el top 5, ¿no? de las causas de muerte asociada a trauma. Sin embargo, pues bueno, ¿qué es lo que mata o qué es lo que debemos de frenar? Es el sangrado postraumático. O sea, después de la lesión existe un sangrado masivo que no es controlado, y esto es lo que es la principal causa de muerte, que sería potencialmente prevenible. Sucede en 1 de cada 3 pacientes que tienen accidente automovilístico y que tienen un sangrado importante. Pues bueno, este sangrado tan importante, 1 de cada 3 va a fallecer y que pudiera ser prevenible, ¿sí? ¿Por qué mueren estos pacientes? Por lo que ya sabemos, por coagulopatía, ¿no? A nivel mundial, ¿qué es lo que sucede? En esta zona, en las zonas que consideramos de primer mundo, lo que vemos ahí en amarillo, la mortalidad por cada 100,000 habitantes varía de 45 a 69 personas por cada 100,000 habitantes, ¿sí? En teoría, estos países pues tienen sistemas de seguridad vial mucho más específicos, mucho más duros, y esto pareciera, pensando en que la causa número 1 de muerte es accidentes automovilísticos, esto ha disminuido de una forma importante la mortalidad. Incluso ellos hicieron un estudio donde evaluaron más o menos 10 años la progresión, y dijeron, bueno, lo que necesitamos es fortalecer nuestro sistema de seguridad vial, ser un poco más estrictos al momento de, obviamente, establecer reglas en cuanto a qué tipo de vehículo se puede comprar en estos países, cuál es la seguridad que debe tener estos países, la velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto les cambió drásticamente el porcentaje de mortalidad. El otro grupo de países son estos, ¿sí? En los cuales Latinoamérica, eh, México, Latinoamérica y algunos países de África, pues ahí estamos, ¿no? Del 70 al 94% por cada 100,000 habitantes es lo que reporta, de acuerdo, esta es una gráfica que lo encuentran en la TLS. Y la última, pues bueno, son estos que llegan hasta 120 muertes por cada 100,000 habitantes, donde evidentemente la muerte tiene mucho trabajo y ahí anda caminando a ver qué encuentra, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que pues Latinoamérica, específicamente México, pues no la tiene nada fácil, y seguramente nuestros servicios de urgencias nos llegan, dependiendo también de la zona, nos llegan accidentes automovilísticos pues bastante, para nosotros interesantes, ¿no? Pero pues para el paciente pues importante en cuanto a la mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que reporta la distribución a nivel mundial de mortalidad? Lo que más, por así decirlo, por lo que más muere, pues obviamente son los accidentes automovilísticos, pero hay algo bien importante, como decíamos aquí, la violencia hacia otras personas, o sea, los homicidios, los suicidios, y incluso hay algo que está retomando bastante, o está despuntando bastante, que son las intoxicaciones. Incluso está dejando atrás los heridos por guerra, por caídas, por accidentes, por asociados a fuego, etcétera, ¿no? Entonces,
Debemos de cambiar la forma de cómo abordar a estos pacientes, porque evidentemente el paciente que llega por un accidente automovilístico seguramente también está intoxicado y eso a veces no lo tomamos mucho en cuenta. De acuerdo a un estudio, ¿cuáles son los principales distractores que causan accidente automovilístico? Está interesante porque el celular causó el 54% de accidentes automovilísticos. ¿Quién no va chateando o mandando mensaje por WhatsApp cuando va manejando, ¿no? Todos lo hacemos. Y bueno, esto es pues sí, un distractor que antes no se veía y que bueno, ahorita se está despuntando por esto de la tecnología. Eh, ¿Qué otra cosa encontraron? Pues bueno, hablar con acompañantes. Ahí es cuando traes a la mujer que te está ahí, de pronto hable y hable y hable y hable y hable. Pues bueno, eso es un distractor. Entonces procuren manejar solos. Eh, Incluso es el mismo distractor que ir bebiendo, ir con cierto grado de toxicidad, pero todavía es mucho más, un 10% viajar con niños, ¿no? Entonces, imagínense celular más niños, más la mujer, y si traes una copa, eso es un sábado cualquiera, pues bueno, el porcentaje de accidente automovilístico es muy alto. ¿Cuáles sí podrían bloquear o limitar? Pues bueno, el celular y pues bueno, la mujer a veces pues no, los niños tampoco y el beber tampoco porque es sábado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer de estos pacientes cuando nos llegan a las salas de urgencias? Es la resucitación de control de daños, o sea, cuáles van a ser las intervenciones que tenemos que hacer estructurados en el paciente que nos llega a sala de choque, ¿no? Y tiene que ver o involucra desde la atención prehospitalaria, cuál es el abordaje que se le tiene que dar desde los primeros minutos en los cuales el personal prehospitalario llega a la zona, ya se tiene que estar tratando de sus pacientes. ¿Cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer en las salas de reanimación y cuando esto necesitan ingresar a quirófano y ya después en una unidad de cuidados intensivos? ¿Por qué? Pues bueno, esta resucitación de control de daños se da en 3 fases, en el pre, en el trans y ya después de que pasa por el área de urgencias en los cuidados intensivos. En cada uno de estos lugares, la gente muere por un mal manejo. Entonces, antes se consideraba que fallecían más en el manejo prehospitalario. Sin embargo, afortunadamente el área prehospitalaria ha evolucionado bastante, en algunos lugares más que otros, y entonces nos llevan ya más rápido los pacientes y con un abordaje más adecuado. Y eso obviamente les da oportunidad a los pacientes para mejorar su porcentaje de mortalidad. ¿Qué es lo que necesitamos evitar a toda costa? Pues la acidemia. Necesitamos evitar hipotermia, que el paciente genere una coagulopatía, hiperglucemia, hipoxia. Esto es una pentada mortal, ¿no? Entonces, nosotros realmente el enfoque que tenemos que hacerle a este tipo de pacientes es tratar de controlar o evitar a toda costa que estas 5 cosas sucedan. Si esto lo hacemos de forma temprana, evidentemente el paciente va a tener mejores o más oportunidades de supervivencia que otro que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el paciente politrauma? Existe algo que se llama endotelopatía sistémica, ¿sí? Lo cual, pues vamos a ver que el paciente que te puede llegar a las áreas de choque tiene situaciones o factores de riesgo ya preexistentes, ¿no? Puede ser la edad, que eso evidentemente no es modificable, o condiciones genéticas o comorbilidades, ¿no? Que tampoco son modificables. Esos pacientes incluso pueden tener ya medicación previamente al trauma. El paciente puede estar con sus antihipertensivos, puede estar con, no sé, con hipoglucemiantes, etcétera, ¿no? Una serie de fármacos, de acuerdo a las patologías, que podrían importar al momento de que llega el paciente. Pues bueno, estas son condiciones preexistentes. Cuando se suscita el trauma o la lesión, el accidente, va a condicionar 2 cosas. Una lesión tisular importante que
va a provocar una hemorragia y dependiendo pues, del grado de hemorragia, este paciente te puede llegar con un choque oculto, te puede llegar con un choque pues leve o por un estado de choque ya muy avanzado, ¿no? ¿Qué es lo que va a condicionar o cuál es el objetivo del estado de choque? Pues provocar hipoperfusión. ¿Qué es lo que sucede cuando existe hipoperfusión sostenida? Se va a activar el sistema del endotelio, ¿sí? El cual va a haber una activación simpático-adrenal, el cual va a tratar de compensar las pérdidas mediante una descarga adrenésica, mejorar el gasto cardíaco, pero a su vez también va a haber cambios inflamatorios, puede haber alteraciones ya de una vez en la activación plaquetaria, puede haber incluso disfunción en esta progresión de la activación plaquetaria, puede haber alteraciones en los factores de coagulación, va a haber una hiperfibrinolisis, va a haber alteraciones endógenas y alteraciones a nivel de glucocálix que va a condicionar que esta endotelopatía sistémica se perpetúe, ¿sí? Hay dos cosas aquí. Eh, una vez que se establece esta lesión o esta endotelopatía sistémica, puede ser puede ser que logres modificarlo, ¿sí? Una vez que el paciente te llega a la sala de reanimación y lo reanima de una forma adecuada, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a frenar ahí? Pues estos 5 elementos que les había comentado antes, sobre todo la hipotermia y la acidemia, ¿no? No acidosis, sino la acidemia. Y la otra, pues obviamente la hipoperfusión marcada. Si uno lo reanima de una forma adecuada, podríamos frenar esta coagulopatía traumática. Sin embargo, también podemos ayudarle o empujar, ¿sí?, a que la endotelopatía sistémica se perpetúe mediante una sobrereanimación. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues diluimos los factores de coagulación, provocamos mayor hipotermia, provocamos mayor acidosis cuando pues obviamente las soluciones que infundimos no son las más adecuadas. Todo esto, el objetivo es, al momento de que se hace o se condiciona el trauma, es una oxigenación deficiente que va a provocar una hipoperfusión tisular. Esta hipoperfusión va a generar a nivel celular un trastorno metabólico y una disfunción orgánica y de esa manera la endotelopatía sistémica se establece y provoca disfunción orgánica. Cuando nos llega nuestro paciente, pues tendremos entonces que utilizar algunas escalas predictivas sobre todo de hemorragia masiva, porque quizás, no sé si en sus hospitales, pero sí en el mío, el mayor problema es eh, los hemocomponentes. Siempre es muy complejo poder acceder a concentrados eritrocitarios de una forma rápida, ¿sí? Entonces, estas escalas predictivas te ayudarían pues, obviamente a predecir si esta paciente tiene una hemorragia masiva o no, y te va a ayudar a predecir si obviamente necesita una transfusión masiva. Pero realmente necesitamos tantos scores de trauma. Existen escalas en las áreas de urgencias, hay bastantes, ¿no? Pero pues, ¿cuál de todas utilizamos realmente, ¿no? Entonces, ustedes seguramente han visto que existen bastante escalas enfocadas a trauma y todos tienen una sensibilidad variable y una especificidad muy variable. Eh, pero bueno, una de las que yo creo que son importantes, ahorita les voy a hablar, son de dos realmente, la EMTRAS y el TASH, ¿no? El objetivo es que identificamos un sangrado postraumático no controlado, masivo, lo identificamos de una forma temprana, ¿sí? Que identificamos detectemos de forma temprana una hemorragia masiva, de eso sería desde el punto de vista prehospitalario, ¿sí? Y activemos protocolos de transfusión masiva en nuestros hospitales. Obviamente, una utopía sería de que existieran centros hospitalarios específicamente de trauma en todos los estados, ¿no?
Pues con esto, pues obviamente se empezaría a tratar de una forma más óptima a los pacientes y empezamos a seleccionar el grupo de pacientes. Un paciente politrauma debería de ir a un centro hospitalario de trauma. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí están todos los protocolos específicos. ¿Para qué? Para que la atención sea de calidad, óptima y muy rápida. Entonces, ese es el primer escala, se llama EMTRAS, y el EMTRAS evalúa solamente 4 variables, 2 variables clínicas y desafortunadamente 2 variables bioquímicas. El problema del EMTRAS es específicamente que si esto lo pudiéramos utilizar, porque en algunos lugares lo utilizan desde el punto de vista prehospitalario, donde los sistemas de ambulancias tienen un gasómetro o tienen forma de hacer estudios bioquímicos muy rápidos, y ya de esta forma evaluar o hacer una escala de qué tan severo es este paciente, pues bueno, ya, y de esta forma derivarían a un lugar más adecuado, ¿sí? Esta escala de EMTRAS es una escala muy buena que te predice mortalidad en cuanto a mayor escala o mayor puntaje tienen estos pacientes, pues obviamente mayor va a ser el porcentaje de mortalidad, ¿sí? Nuestras variables clínicas, creo que la que más vale la pena es el estado de Glasgow. Realmente la edad es algo que no lo podemos modificar, y que realmente yo al momento de leer este, este artículo no le vi mucho peso a la edad. Sin embargo, lo que sí tiene peso es el déficit de base y lo vamos a ver más adelante. Y obviamente el tiempo de protrombina, ¿no? Porque habla del consumo de los factores de coagulación y quizás el establecerse de una forma temprana la coagulopatía, ¿no? Esta es otra de las escalas que realmente valdría la pena tomar en cuenta ya en una sala de reanimación, que es el TASH score, y te evalúa parámetros prácticamente bioquímicos y clínicos. Dentro de los bioquímicos, pues es la hemoglobina y el déficit de base. Nuevamente aparece aquí el déficit de base como un parámetro de peso para evaluar estados de choque, y parámetros clínicos, que es la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, y aquí ya integra el TASH score, integra hacer el FAST o el POCUS, y otras variables clínicas, por ejemplo, fractura de cadera o de huesos largos, que como ya bien sabemos, son fracturas que tienden a perder grandes cantidades de volumen. De igual manera, entre más puntaje, pues más porcentaje de mortalidad, ¿sí? Entonces, lo que preocupa es un TASH score de 14 puntos, porque a partir de esos 14, 15 puntos, pues el porcentaje de mortalidad es muy alto, el 50%. Entonces, de esta forma, podemos quizás identificar a aquel paciente que puede necesitar una transfusión masiva. Y hablo de transfusión masiva de hemoderivados, es por lo menos más allá de 10 concentrados eritrocitarios y todos los sucedáneos, ¿no? Concentrados plaquetarios, concentrados eritrocitarios, etcétera, ¿no? Entonces, son cinco cosas que realmente valdría la pena tomar en cuenta. Uno es la presión arterial sistólica, el déficit de base, la hemoglobina por debajo de 11 gramos, de 11 gramos. El paciente que nos llega hipotérmico también es un factor, y el paciente que tiene un INR mayor a 1.5, todos estos son parámetros que nos ayudan a orientar a que ese paciente tiene un estado de choque severo y que va a necesitar una transfusión masiva. Si nosotros tenemos un área de choque bien estructurada, pues bueno, sabremos de que existen herramientas para evaluar un monitoreo no invasivo, ¿no? Entonces, no sé si en algunos lugares ahí de sus hospitales pueden tener el ultrasonido, o es como en este lugar, que el ultrasonido pues está en las salas o en el área de rayos X, y que bueno, no lo prestan porque pues bueno, se enoja, ¿no? El jefe de radiología. Pero bueno, la idea es
tener herramientas para evaluar de una forma sistemática e identificar de forma temprana cuál paciente van a necesitar más cuidados que otro, ¿no? El POCUS o el FAST es una de las herramientas que realmente está tomando mucha importancia en las áreas de urgencias y que, bueno, nosotros vamos atrasado por lo menos 10 años. La platismografía, que en algún momento también ya lo habían tomado en cuenta y que lo utiliza más el área de anestesiología, como que era su as bajo la manga, y que esta platismografía pues sale del monitoreo de las salas de quirófano y nos enseña de que por medio de la platismografía podríamos identificar estados de choque. Nuevamente el lactato o el déficit de base como una herramienta buena, un recurso bueno para identificar estados de choque, y una situación clínica que es el Motley Score y el índice de choque, que vamos a verlo más adelante. Entonces, este es uno de los artículos que habla sobre el índice de choque, ¿sí? Este artículo es un análisis retrospectivo donde se evaluaron 21.853 pacientes en un estudio que se llama Trauma Register, en el cual evaluó qué tan bueno puede ser el índice de choque en ese tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca el índice de choque? Nosotros tenemos la frecuencia cardíaca. Si tenemos nuestra frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, nosotros sabemos que cómo podemos, o qué tipo de estado de choque tenemos en este paciente, ¿no? O sea, el paciente que te llega a la sala de reanimación, te van a llegar taquicárdicos, te van a llegar desde hipotenso a hipertenso, ¿no? Entonces, dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica y que te dé una cifra por debajo de 0.6, ese paciente con cuidado o no con cuidado, sino con más calma podemos reanimarlo. Este paciente técnicamente no está chocado, pero cuando este índice de choque va más allá de 0.6 a 1, es un choque leve. De 1 a 1.4 es un choque moderado y mayor a 1.4 es un choque severo, ¿sí? El índice de choque, lo que identificaron es que se asocia significativamente con coagulopatía de forma temprana. ¿Por qué? Pues porque existe una declinación de oxígeno, o el famoso imbalance, ¿no? El imbalance de aporte de oxígeno y de perfusión. Existe también una evidencia de que cuando el índice de choque es mayor a 1.4, segurito tiene alteración o tiene coagulopatía pues, por consumo, ¿sí? Todos aquellos que tuvieron un índice de choque mayor a 1 ingresaron a una terapia intensiva del 53 al 79%, ameritaron transfusión masiva. Y bueno, hicieron un análisis de el índice de choque versus otra variable, ¿no? Entonces, la variable que utilizaron fue el déficit de base. Y esto lo enfocaron a el índice de choque versus déficit de base para predecir transfusión masiva. Y como se pueden dar cuenta, pues el déficit de base logró evaluar en el choque, o logró identificar de una forma más temprana el choque grado 1 y grado 2. ¿Por qué? Pues porque las alteraciones metabólicas a nivel celular pues, se producen de una forma más temprana, y cuando los sistemas de compensación ya prácticamente no dan más allá, pues ya vienen las alteraciones clínicas más específicas, ¿no? Entonces, el índice de choque tuvo una mayor mm, sensibilidad cuando fue un índice de choque grado 3 o grado 4. Ahí es donde tuvo mayor peso como predictivo para transfusión masiva, ¿no? A final de cuentas, índice de choque lo único que te dice es que si tu paciente está por arriba de 0.6, es un paciente con choque, y eso lo puedes identificar en los primeros 3 minutos, 4 minutos que te llega tu paciente, que simplemente con los signos vitales podrías identificar un paciente que esté chocado o no chocado de una forma real, ¿no? ¿Cuáles son las variables a tomar en cuenta? Taquicardia multifactorial, o aquel paciente que está previamente tratado con beta bloqueadores, y entonces ahí pues el índice de choque pues no nos va a servir mucho. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes que nos podían llegar a la sala de urgencias, seguramente el índice de choque les va a ayudar muchísimo.
Este es un artículo que sale, creo, en el 2013, 2014, que causó bastante revuelo. Yo recuerdo que decían, hay un artículo que desmiente o que hace a un lado todo lo que habíamos aprendido de ATLS y no sé, aquí seguramente habrá varios ATLSistas y eso, eso de verdad que a muchos no les gustó, pero bueno, este artículo lo saca el Critical Care y habla sobre el reconocimiento del choque hipovolémico más allá o pensando más allá de la cajita que todos hemos leído del ATLS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llegó a la conclusión este artículo? Que realmente el déficit de base hacía una predicción o te ayudaba a predecir de una forma más temprana al paciente que iba a necesitar más de un paquete globular, aquel paciente que iba a necesitar una transfusión masiva, ¿sí? O aquel paciente que el porcentaje de mortalidad está pues mucho más elevado. Entonces el déficit de base versus los parámetros clínicos pues tiene mucho más ventaja. En algunos lugares, y yo creo que ya prácticamente en todas las áreas de urgencias, debería de existir un gasómetro. Y bueno, en los que no, pues bueno, no nos queda de otra más que utilizar las variables clínicas. Este es otro artículo, es el mismo, es un artículo después de este primer comentario, donde en el mismo estudio del Trauma Register evalúan 16.305 pacientes y entonces mediante el déficit de base, hablan de clasificar estos estados de choque, de tal manera que aquel paciente que te llegaba a las salas de urgencias y que tenía un déficit de base por debajo de 2 milimoles por litro, realmente ese paciente no estaba chocado y la, 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 lo que debemos de hacer es pues solamente una vigilancia, ¿no? Pero donde realmente tomó bastante importancia es que predecía de una forma muy temprana, mediante déficit de base, el choque hipovolémico grado 2, grado 3, grado 4. ¿Y cuántos de ustedes no han evaluado a un paciente politrauma que les hacen una gasometría y encuentran el déficit de base más allá de 10? Y sus signos vitales, pues ahí están limítrofes, ¿no? Pues bueno, el déficit de base, aunado obviamente a todo lo que estamos platicando, pues podría ser que te ayude a predecir una transfusión masiva, que, ojo, repito mucho la transfusión masiva. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan esos pacientes. Muchos de ellos necesitan reanimación con líquidos de alta calidad. A diferencia pues de lo que sucede en muchas áreas de los hospitales que reaniman pues con lo que hay, ¿no? Que les metemos soluciones salinas, le metemos soluciones Hartmann y quizás lo que vamos a hacer con ellos pues es favorecer o perpetuar una coagulopatía por hemodilución, ¿no? Entonces, el objetivo de todos esos artículos es la reanimación con líquidos de alta calidad y obviamente activar ese botón que en otros hospitales de otros países sí tienen, ¿sí? En áreas de trauma, que es la transfusión masiva. Ya en la 10ª edición, el ATLS dice, bueno, pues creo que el déficit de base tiene suficiente evidencia como para tomarlo en cuenta y creo que en las zonas donde existe un lugar o un servicio prehospitalario bastante bueno, seguramente traen ya esos aparatos donde miden déficit de base, entonces vamos a integrarlo como una variable extra para este tipo de pacientes o para predecir escalas o los tipos de choque, ¿no? Entonces, esta cajita o este cuadrito de ATLS es el del que habíamos hablado, es el artículo, a esta cajita es al que le pega con tubo y lo simbra tanto que ATLS retoma la posibilidad, no lo retoma, sino que cambia su postura porque durante por lo menos unos 3, 4 años siguió sustentando de que quizás, perdón,
¿Se escucha o no? Sí, sí, sorry, maestro, fue un audio que se prendió, pero ya lo apagué. Ah, ok, ok. Bueno, ¿en qué me quedé? Déficit de base. Ok. Entonces, ya en la 10ª edición, ya la integran déficit de base exactamente como el Critical Care lo había sugerido en esos dos artículos. Las guías europeas para el manejo de sangrado y coagulopatía, desde su 4ª edición, y lo toma o lo menciona como una posibilidad, pero ya en su 5ª edición lo toma como una recomendación específica, ¿sí? Con un grado 1B, donde dice, nosotros recomendamos el déficit de base o el lactato sérico medido para estimar aquel paciente o identificar aquel paciente que va a necesitar o que está con un sangrado masivo y que va a necesitar una reanimación con otro tipo de elementos y que está chocado, ¿no? Entonces, déficit de base o lactato, tómelo mucho a consideración. Habrá preguntas de cuál es mejor, tanto déficit de base como lactato. Creo yo que el que tengan está bien. Sin embargo, tiene mayor sensibilidad lactato. Y pareciera que en la gran mayoría de los hospitales, por lo menos en México, lo que sí está como que complejo no reportar es el déficit de base. Es como que más un problema el lactato. Otra variable hemodinámica que tenemos es la onda platismográfica. Esta onda platismográfica, hay un artículo que lo saca hace unos años Gerardo Tussman, el cual habla de el tipo de ondas platismográfica o por pulsioximetría que están asociados a dos cosas, tanto a los pacientes que están con una vasoconstricción tanto moderada como severa, como una vasodilatación de leve, moderada o severa. Esto tiene que ver con dos variables específicas de la morfología de la onda. Esto es una morfología normal de la onda platismográfica. Particularmente, muchos hemos puesto el oxímetro de pulso y por ahí saca una onda y bueno, no le tomamos mucho en cuenta. Sin embargo, pues bueno, estos artículos recientemente están teniendo, han cambiado, por lo menos me cambió mucho la perspectiva de, pues, qué mal le hacemos, ¿no? Con esa onda platismográfica, pues yo veía que nada más era la saturación de oxígeno, pero había más allá o daba mucho más información, que no lo tomábamos en cuenta. El componente de la onda platismográfica son dos, una onda A y una onda B. ¿Sí? La onda A evalúa la presión sistólica y la onda B evalúa el regreso de la sangre que condiciona pues, la presión diastólica. Vamos a ver, esta onda con dos componentes es normal, ¿sí? Un componente A y un componente B. En los pacientes que tienen vasoconstricción, tanto moderada como severa, la amplitud de onda va decayendo y la onda A con la onda B se va juntando de tal manera que solamente puede evaluar la onda sistólica, ¿sí? O sea, se juntan. Y en la vasoconstricción severa vamos a encontrar a los pacientes de esta manera, ¿no? Por otro lado, en los pacientes que los vemos vasodilatados, vamos a ver que la onda B, en lugar de juntarse, por así decirlo, con la onda A, va descendiéndose hacia la línea, por así decirlo, isoeléctrica, e incluso se podría invertir cuando la vasodilatación es severa. Aquí la amplitud está incrementada bastante, ¿sí? Y obviamente la posición de la muesca va disminuyendo hacia la línea isoeléctrica y luego incluso por debajo de la línea isoeléctrica. ¿Cuántos de ustedes no han visto pacientes con este tipo de onda y no le hemos puesto pues mucho caso, ¿no? O cuántos pacientes hemos visto con este tipo de ondas y no le ponemos gran atención? Entonces, esta onda platismográfica nos ayuda a identificar también de forma temprana pues, los estados de choque. Quizás muchos no lo toman en cuenta o no le dan mucha importancia, sin embargo, creo que es algo muy importante en las áreas de reanimación, en las áreas de choque. La onda platismográfica
acostúmbrense a verla todo el tiempo. Si ustedes están viendo la saturación de oxígeno, tienen que estar viendo una onda petismográfica. Y la otra es una variable clínica. ¿Cuántos de ustedes no han visto este tipo de pacientes con una hipoperfusión tisular muy marcada? ¿Sí? Este Motley Score o la escala de moteado lo estudiaron los pacientes con choque séptico. Sin embargo, en los pacientes politrauma también lo podemos utilizar. ¿Sí? Hicieron unas comparativas, tanto clínicas versus el lactato, ¿sí? Y se vio de que la escala del moteado, específicamente en rodilla, eh, tenía, tenía buena sensibilidad y buena especificidad para estado de hipoperfusión y choque. Esta no es específica de choque hipovolémico hemorrágico, sino de estados de choque nada más. Entonces evaluaron el lactato, evaluaron la uresis, evaluaron las escalas de SOFA y todos realmente tuvieron una buena predicción. La otra herramienta que tenemos es el ultrasonido. No sé si en sus unidades, doctor Jaciel, utilizan ya el ultrasonido. Bueno, aquí en Colima todavía tenemos esa barrera psicológica de que pues el médico de urgencias no puede utilizar el ultrasonido a menos de que tenga una capacitación previa, ¿no? Y creo que eso hasta cierto punto es importante. Sin embargo, también existe cierta resistencia en algunos urgenciólogos, incluso de acá, pues realmente no lo necesito mucho porque he hecho medicina eh, clínica durante muchos años y me ha ido muy bien, ¿no? Y eso es lo que uno piensa. Pero, pues bueno, este tipo de herramientas nos ayuda, obviamente, a identificar de forma temprana los estados de choque. Y bueno, en Estados Unidos, la CEP en el 2008 determina que la herramienta del ultrasonido es de vital importancia en la utilización y emite incluso una guía de práctica clínica para el ultrasonido. El ATLS ya en su 10ª edición integra el FAST antes del lavado peritoneal diagnóstico. No sé si ustedes lograron hacer en algún momento el lavado peritoneal diagnóstico. Usted no, doctor. Bueno, yo sí llegué a hacer lavado peritoneal diagnóstico y me quedaba con las mismas dudas, ¿no? En el internado me Realmente, tocó, pero ya de residente o de externo, no. Y ver, no lo hice. yo sí todavía creo que ahí en Orizaba éramos un tanto salvajes, ¿no? Como queríamos hacer muchas manitas y llegué a hacer lavados peritoneales diagnósticos que, pues bueno, era todo un problema llegar a la conclusión porque al final de cuentas si picabas y sacabas sangre solamente en el procedimiento, pues bueno, ya, ¿no? Integra el FAST y el FAST extendido como un point of care para diagnóstico de hemorragia. Y nos comenta, ATLS dice, el FAST puede llegar a identificar hasta 147 mililitros, ¿sí?, de sangrado. Evalúa estructuras sólidas. Desafortunadamente no puedes evaluar intestino, pero pues bueno, con que tenga líquido en cavidad abdominal y es algo que a nosotros nos sirve mucho. Y otra cosa que realmente no se puede evaluar de una forma adecuada es el retroperitoneo, los sangrados en retroperitoneo. Sin embargo, pues bueno, la mayoría de sangrados abdominales están en su mayor porcentaje más allá o antes pues del retroperitoneo. La especificidad es del 98% y con un valor predictivo negativo del 94%. Entonces, pues esto, si ya lo utilizan ahí en sus áreas de urgencia, realmente hablar de esto es algo un poco más obvio, pero el FAST extendido lo que te evalúa es la sensibilidad pulmonar, hacer ultrasonido pulmonar, este, identificar qué tipo de patrón tenemos, qué tipo de patrón tenemos a nivel pulmonar, identificas neumotórax y desliza o no desliza, hemotórax, pues hay evidencia de líquido, o incluso enfisema subcutáneo que te podría traducir pues un trauma torácico pues, severo, ¿no? Y existen pues evidentemente protocolos como el protocolo Roche, que es un protocolo que se utilizan o que se le ha encontrado bastante importancia en los pacientes politrauma. No sé si ustedes integran ya el protocolo Roche en los pacientes politrauma.
Pues está aquí conectado el doctor Camacho, que él está ahí en el 21, y son los que tienen ahí su ultrasonido nuevo. Pero sí, bueno, en trauma sí se utiliza, ya contestó que sí. En Me dijo, trauma sí, sí en el ya lo vi por 21 acá, sí. sí tienen ellos ahí su ultrasonido y es, prácticamente lo utilizan para el abordaje inicial del paciente en politrauma. Pues realmente lo que trata de identificar mediante el protocolo Roche es evaluar lo que le han llamado la bomba, o sea, corazón, cómo está moviéndose ese corazón, cómo está moviéndose los ventrículos y si tiene líquido o no tiene líquido, ¿no? O sea, identificar tamponade cardíaco o por medio solamente visual, identificar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Que realmente es una de las grandes peleas que tenemos con los demás, las demás especialidades, tanto radio como cardio, de que ustedes no saben utilizar el ultrasonido, pues quizás no como ustedes, porque tienen obviamente una capacitación mayor. Sin embargo, nosotros lo único que queremos es saber si tiene o no tiene las cosas, ¿no? Sangra o no sangra, disfunciona o no disfunciona. No les vamos a quitar todo el demás abordaje que tiene, por ejemplo, el radiólogo, que es muy extenso. Y obviamente va a ser complejo tener las medidas que hace pues, el cardiólogo, pero el ultrasonido en las salas de reanimación deben de existir sí o sí. A evaluar la vena cava inferior, aunque hay muchas controversias de reanimación mediante la evaluación de la vena cava inferior. eh, este protocolo Roche lo integra como una variable a tomar en cuenta para temas de reanimación, ¿sí? Evaluar el tanque, que es, vemos pulmón, vemos abdomen, sangra o no sangra, hacemos incluso evaluar el tanque, es integrar el FAS y el FAS extendido, y de esta manera estar evaluando los tipos de choques posible. Si, por ejemplo, el líquido, si, o el paciente si tiene un patrón B muy sugestivo, a un edema agudo pulmonar, si tiene neumotórax o no, y luego evalúas las extremidades, ¿no? Y esto, cuyo objetivo, pues obviamente es identificar de forma un poco más específica si existe lesiones más abajo que te pueden estar condicionando las pérdidas, ¿no? Entonces, todo esto para llegar a la revisión primaria, todos sabemos la revisión primaria mediante este abordaje de atelecista, A de vía aérea permeable, con control de la columna cervical, B de ventilación, circulación, estado neurológico, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es que no nos cambie la metodología quizás del abordaje, pero sí ser un poco más enfáticos en ciertas zonas. A final de cuentas, lo que necesitamos mediante tu revisión primaria, que la tenemos que hacer muy rápido, es accesos venosos, control de hemorragias externas y reanimar con líquidos de alta calidad, ¿sí? Evaluar los potenciales sitios donde pudiera haber sangrado, tórax, abdomen, retroperitoneo, evaluar si trae fracturas o no de huesos largos, que es lo que más pierde de pronto sangre. Al mismo tiempo en que podrías hacer una reanimación, pues hacer todos estos protocolos si tenemos y sabemos hacerlo, pues bueno, FAS, el protocolo Roche, el protocolo FALS, integrar ahí el índice de choque, eh, integrar la onda platismográfica, todo esto con el objetivo pues de que identifiquemos de una forma más rápida qué pacientes van a necesitar qué, ¿no? El 85% de los choques ocultos se nos van a pasar en la revisión primaria, ¿sí? Entonces, dentro de tu revisión primaria debe estar el parámetros bioquímicos como el déficit de base o el lactato. Y pues bueno, dentro de la reanimación, considerar hipotensión permisiva, dependiendo en qué tipo de pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, pues ahí está un tanto contraindicado. Y el manejo de la coagulopatía, considerando en que esta coagulopatía cuando se perpetúa, pues bueno, viene toda esta cascada que ya hablamos, ¿no? Entonces,
de acuerdo a las guías europeas, que es donde me basé ya en cuanto a la reanimación, de acuerdo a estas guías europeas, en su quinta edición, te habla sobre la reanimación con cristaloides. ¿Es necesario o no es necesario? Te lo dan como recomendación, reanimar con lo que se tenga, ringa lactato, solución fisiológica, solución Hartmann. ¿Cuál utilizar? Por realmente lo que tengamos ahí a la mano. Ya hay otro tipo de soluciones que le llaman soluciones balanceadas que se ha visto de que, pues, evidentemente ayuda o evita, pues, esta famosa acidemia por hipercloremia. ¿Cuánto es lo que necesitamos infundir de forma inicial de acuerdo a tus parámetros clínicos? De 1 a 1.5 litros, que son 20 mililitros kilo, no más, te lo dice incluso ya la TLS, ya no le reanimes más. Antes era hasta 30 mililitros por kilo en bolo, y si no habías mejorado tus parámetros clínicos, pues le das otro, ¿no? Entonces ahorita ya lo que te dice ATLS y también la guía europea, de 1 a 1.5 litros de forma inicial y no más, ¿no? Solución cristaloides en cuanto al manejo inicial, y hay que, como dicen, evitar excesos. ¿Por qué? Porque pues, puede favorecer a la lesión renal aguda y una acidemia hiperclorémica. La utilización de soluciones hipotónicas en ciertos pacientes está contraindicado porque al final de cuentas genera edema cerebral, y existe controversia si se utiliza la reanimación con cristaloides versus coloides. eh, Creo yo que la reanimación inicial la tendrías que hacer con soluciones cristaloides. En este caso, ya no sé si en algunos de los hospitales tengan soluciones balanceadas. Por ejemplo, Plasma Light, pues bueno, pareciera que tiene mejores parámetros, y sobre todo que es la solución que tiene menos cloro, ¿no? Entonces, si ustedes los tienen en sus servicios de urgencias, pues esa es la solución eh, sugerida para dar la reanimación inicial, ¿sí? Muchos de ustedes, no sé si sigan utilizando en sus servicios de urgencias el pentalmidón. Doctor Jaciel lo sigue utilizando. Realmente, cuando yo estaba, y realmente no tengo mucho tiempo que salí, pero todavía cuando estaba en las áreas como residente, seguíamos utilizando pentalmidón. Eh, y bueno, este es un artículo que saca la FDA europea, el Comité de Farmacovigilancia, donde dice, pues no utilicemos ya pentalmidón, está contraindicado en la reanimación de cualquier tipo, incluso en cualquier estado de choque, realmente ya no lo utilicen. Incluso este Comité de Farmacovigilancia sacó del mercado el pentalmidón. En Estados Unidos todavía lo siguen produciendo, pero no lo utilizan con gran frecuencia. El uso de coloides, ¿se utiliza o no se utiliza? Sigue siendo controversial. El objetivo del coloide es tener una mayor expansión plasmática, porque mejora un tanto la presión oncótica. Sin embargo, realmente el estudio que se hizo, hay un estudio de Cochrane que se hizo enfocado en pacientes con trauma y que incluso eran posquirúrgicos, utilizaron todos estos expansores de volumen, el hidroxietilpentalmidón, gelatinas, dextrano, albúmina. todos, Todos y cada uno te generan falla renal aguda y coagulopatía. Ojo, nosotros nunca lo vemos porque nuestro paciente nos dura poco tiempo. Entonces decimos, bueno, pues ya lo reanimé, le metí coloide, le metí 4 litros de soluciones cristaloides, lo salvé, ¿no? Te pones en ese plan de que hemos vencido al mal ese día. Sin embargo, el problema se lo dejamos a los que le siguen tratando a este paciente, ¿no? Que es en las unidades de cuidados intensivos, donde ya tienen que arreglar todo este desastre que hicimos nosotros al momento de reanimar de una forma inadecuada a los pacientes. Hay un estudio doble ciego que evaluó la solución fisiológica versus el pentalmidón, más de tres litros de reanimación. A la larga, lejos de mejorar tu lactato, pues lo empeoró todavía, ¿no? Incrementó tu escala de SOFA. Entonces, la guía europea realmente no te lo recomienda, tampoco te lo prohíbe.
Sin embargo, lo deja pues más como que a criterio. Personalmente no lo utilizo. Creo que ya desde hace algo de tiempo no utilizo coloides, y prefiero sí utilizar soluciones cristaloides pues a tolerancia. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Los agentes vasoactivos, de acuerdo a esta guía europea, te dice, eh, hay que iniciar de forma temprana agentes vasoactivos, sugieren la noradrenalina. Eh, Controversialmente la ATLS no lo recomienda de primera instancia. ¿Por qué? Porque el objetivo de ATLS creo que en el entendido es a lo mejor en aquel tipo de pacientes cuyo enfoque es más el área prehospitalaria y quizás en esos lugares donde no hay a lo mejor mucho recurso también, donde, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Soluciones cristaloides. Ok, utiliza mejor soluciones cristaloides antes de meter un agente vasoactivo, ¿sí? Esta guía europea te dice, bueno, la noradrenalina favorece la precarga por estimulación adrenérgica venosa y en lo que tú vas mejorando las condiciones de volemia, pues mejorar obviamente la perfusión tisular es importante. Entonces, los agentes vasoactivos sí lo están recomendando. Y de acuerdo, pues obviamente de acuerdo a tus metas de reanimación, mantener la presión arterial sistólica 80 a 100, siempre también considerando la hipotensión permisiva o utilizar variables hemodinámicas. Sin embargo, creo que no es parte pues de este tema, es más quizás considerar utilizar las otras variables que ya habíamos platicado. Esta es la recomendación, la recomendación número 14. El grado de evidencia es 1C. Sin embargo, eh, sí te lo recomienda, creo yo, particularmente en aquellos pacientes que sí me han llegado con estados de choque muy severo, sí inicio de una forma temprana agentes vasoactivos para mejorar la presión arterial sistólica por arriba de 90, ¿sí? Y bueno, que me dé tiempo para reanimar de una mejor manera o mejorar la volemia y que venga los concentrados o los hemocomponentes necesarios, aunque eso a veces se tarde bastante. Ahora, en cuanto a hemoderivados, ¿qué es lo que te dice estas guías? Se han hecho varios estudios sobre cuál es la mejor forma de reanimar. Plasma fresco congelado con concentrados eritrocitarios son los prioritarios. ¿Por qué? Pues porque obviamente va a ayudar a mejorar el transporte de oxígeno, ¿sí? Con el plasma fresco congelado, pues va a mejorar la coagulopatía, generas una coagulación más efectiva. ¿Dónde utilizarlos? Lo sugieren en el choque hipovolémico a partir del grado 3 o 4 o cuando tu déficit de base sea menor de 6. Ahí es cuando ya hay que utilizar los hemoderivados. La relación hemoglobina-hematócrito aquí realmente no es confiable. Es más confiable utilizar los otros parámetros hemodinámicos, sobre todo el déficit de base o el lactato, ¿sí? Hay un estudio, el TRIC, el cual este estudio evaluó eh, la mortalidad asociada a trombosis cuando teníamos metas de hemoglobina de 10 o que llegan de 10 a 12 gramos por decilitro. Entonces, lo que se ha visto es que quizás si existiera una hemoglobina ideal sería de 7 a 9 gramos. Esto es lo que recomiendan porque disminuye pues, el riesgo de trombosis. El plasma fresco congelado, la recomendación número 26, ¿cuándo iniciarlo? Pues obviamente en el grado 3, grado 4, y cuánto hay que pasar, de 10 a 15 mililitros por kilo de peso, ¿sí? Y en qué tipo también de pacientes, en aquellos que ya sabemos que es un paciente que va a necesitar transfusión masiva o que tenemos la oportunidad de tener de forma rápida ATP o TTP o incluso INR que es mayor a 1.5. Entonces ahí sí considerar ya iniciar el plasma fresco congelado para revertir todos estos factores que se van perdiendo, ¿sí? Ahí existe una evidencia viscoelástica en el cual existe una deficiencia importante de factores de coagulación, ¿sí? Hay un estudio de Cochrane, un estudio militar enfocado a trauma, en el cual dijeron, pues, ¿cómo reanimamos? Y lo ideal o lo que se ha llegado a la conclusión es de que
1 es a 1 y es a 1, ¿no? O sea, un concentrado eritrocitario por un plasma fresco congelado y por un concentrado plaquetario es lo que se ha visto que es como que más fisiológico. Entonces, hay varios otros artículos, las guías neozelandesas te hablan de que hay que transfundir más sangre que plasma y que plaquetas, ¿sí? Todo esto se ha asociado a una mejor supervivencia. Entonces, para aquellos que tienen la oportunidad de identificar patrones de trombolastografía, no sé si allá lo tengan, acá realmente no tenemos un trombolastógrafo. Sin embargo, la idea es, pues quizá reconocer los tipos de imágenes, por así decirlo, en cada paciente. El que nos importa es realmente este tipo de imagen en el cual, pues, evidentemente necesita o nos identifica o nos ayuda a identificar qué es lo que realmente necesita nuestro paciente. Y para eso es la trombolestografía, o sea, qué es lo que sí le voy a transfundir a mi paciente. ¿Necesita más plasma que sangre o necesita más plaquetas que plasma? Y ayuda obviamente a optimizar los recursos. Sin embargo, por lo menos en este lado del mundo, pues difícilmente vamos a encontrar un tromboelastógrafo. No sé si allá en Nuevo León lo tengan. No, bueno, en ¿No? los HGZ yo no sé si lo tienen, en el 21 no sé si lo tengan, pero a lo que he platicado yo con los pacientes no. No hay. Pues bueno, realmente seguimos el patrón 1 es a 1 es a 1, ¿no? Transfundir plaquetas y fibrinógeno concentrado es una recomendación, la recomendación número 9. Iniciar cuando tengamos una trombocitopenia por debajo de 50,000 o por lo menos 50,000. Creo yo que esto quizás en primera instancia no lo vamos a encontrar. O sea, el paciente que te llega a sala de reanimación y que le tomas su primera biometría hemática, difícilmente vamos a encontrar trombocitopenia, a menos de que sea un sangrado bastante importante o que el estado de choque sea un poco prolongado, ¿no? Ahí sí, ¿por qué? Porque pues todos los factores de coagulación y la activación plaquetaria pues se va a ir consumiendo poco a poco, tratando pues de frenar este sangrado. Entonces, yo creo que la transfusión de plaquetas tiene que ser de forma temprana y también asociado a tus variables clínicas. O a estas variables de monitoreo no invasivo. El objetivo es mantener unas plaquetas por arriba de 100,000, ¿sí? En pacientes con traumatismo craneoencefálico o en pacientes politrauma. La dosis inicial, lo que recomienda la guía europea son de 4 a 8 concentrados plaquetarios o una féresis plaquetaria. Aunque es una recomendación 2C, yo creo que sí vale la pena iniciar de forma temprana con transfusiones y no así como una regla de 4 a 8 concentrados, sino quizás en este esquema de 1 es a 1 es a 1 o 1 es a 1 es a 2, también lo recomiendan, ¿no? De 10 a 15 mililitros por kilo de peso, sí, de 10 a 15 mililitros de kilo de peso, o los que tengan en sus áreas de reanimación otro tipo de fármacos, como por ejemplo el ya mencionado ácido tranexámico. Pues bueno, se debería de utilizar en este tipo de pacientes politrauma. No sé si ustedes allá en Nuevo León ya estén utilizando el ácido tranexámico en sus áreas de urgencias. En los hospitales privados tengo entendido que sí, en instituciones públicas aparentemente no, pero en algunos privados sí sé que lo tienen. De igual manera acá, ¿no? No sé, para los que trabajamos en el IMSS sí tiene ácido tranexámico, pero en tabletas, o sea, eso no nos funciona pues de nada, ¿no? Lo utiliza más el área de ginecología para detener otro tipo de sangrados, pero sí existe. ¿Cuál es el tema? El tema es justificar, ¿no? El tema es más gestión que otra cosa. Y demostrarles de que el ácido tranexámico es fundamental tenerlo en las áreas de urgencias. ¿Por qué? Porque simplemente te cambia o te mejora la mortalidad cuando es utilizado de una forma temprana, ¿sí?
El ácido tranexámico, pues como todos sabemos, es un antifibrinolítico. Su objetivo es bloquear la interacción tanto del plasminógeno con la fibrina, ¿sí? Este ácido tranexámico es una lisina que va a impedir pues, la unión con la fibrina y inhibe la plasmina disminuyendo la ruptura del coágulo. O sea, te va a disminuir, evidentemente, el sangrado porque va a favorecer a la formación del coágulo. Desde el 2011, la OMS lo integra como un tratamiento adecuado en los pacientes con trauma significativo, ¿sí? 2011, estamos ya prácticamente a 9 años y en nuestro servicio de urgencias no lo integramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis sugerida? 1 gramo. Cada ámpula viene de 500 miligramos. Hay 2 presentaciones de 5 y 10 mililitros. El objetivo es 1 gramo en 100 mililitros de solución fisiológica y pasarlo en 10 minutos y posteriormente 1 gramo cada 8 horas. ¿Qué es lo que se ha visto? Que bueno, cuando el ácido tranexámico se aplica dentro de la primera hora, dentro de la primera hora, se cambia o la mortalidad te mejora, por lo menos 1 de cada 3 te va a mejorar, ¿sí? 1/3 de la mortalidad mejora. Cuando ustedes o cuando se administra el ácido tranexámico de la hora 1 a la hora 3, sí te disminuye por lo menos el 20% de la mortalidad. El problema es que cuando nosotros administramos el ácido tranexámico en un paciente que tiene por lo menos más allá de 3 horas, el porcentaje de mortalidad te va a aumentar lejos de que te vaya a disminuir, ¿sí? Entonces, es importante incluir dentro del tratamiento pues, el ácido tranexámico y esto, pues bueno, es parte de una gráfica donde se utilizó ácido tranexámico y cómo se ve que va cambiando pues, o va disminuyendo la mortalidad. El estudio CRASH 2 pues habla de la utilidad del ácido tranexámico y se utilizaron en todos estos lugares donde hay estrellitas, o sea, prácticamente en todos los continentes, en muchos lugares, y en todos este estudio multicéntrico disminuyó la mortalidad, ¿sí? Está el CRASH 3 ya, que está enfocado al traumatismo encefálico y a la hemorragia intracraneal. Realmente es tiempo dependiente también, si se administra de una forma objetiva, de una forma temprana, pues sí te va a disminuir también la mortalidad, ¿sí? Conclusiones. Hay que utilizar nuestras variables clínicas siempre, pero hay que integrar ya estas variables, este monitoreo no invasivo. Hay que integrar la plasmografía, hay que integrar el déficit de base, el lactato, para ayudar a objetivizar qué pacientes sí valen la pena reanimar y qué pacientes no, y cómo reanimarlos. Yo creo que la forma más adecuada de reanimar es siempre con soluciones cristaloides de forma inicial, pero no más allá de litro, litro y medio. Y en dado caso de que nosotros no alcancemos, después de la infusión de soluciones cristaloides, no alcancemos las metas de reanimación recomendadas, pues sí necesitaríamos integrar vasopresores, objetivamente norepinefrina, y esperar o bueno, tratar de agilizar y hacer de tu reanimación una reanimación con líquidos de alta calidad, ¿sí? Utilizar el ácido tranexámico es de vital importancia. Tendríamos que empujar para que exista en los hospitales públicos ácido tranexámico. ¿Por qué? Porque realmente es una herramienta valiosa que nos podría ayudar a frenar los diversos tipos de sangrados. Y pues nada más, todo lo demás ya lo platicamos. El manejo inicial de pacientes con hemorragia masiva debería ser con líquidos de alta calidad, si lo tenemos. Y la recomendación sería un plasma fresco congelado, un concentrado eritrocitario, un concentrado plaquetario, ¿sí? Y creo que eso es todo. No sé cuánto duré. Oh, estuvo bien, maestro. Estuvo muy bien. Oye, bueno, te quería preguntarte, bueno, nosotros aquí en donde trabajo dentro del IMSS, bueno, yo nada más trabajo en el IMSS.